¿Qué tal estáis? Nuevo magazine de Agora News en el metaverso. Como podéis ver, hemos cambiado algo. Sí, estamos en Spatial, vamos, que nos hemos mudado. A partir de ahora tenéis nuestro plato abierto para todos en Spatial y nos trae muchas novedades. Por ejemplo, que ahora se puede acceder a través de una web y no hace falta registrarse. Como os habéis dado cuenta, tampoco nada va a cambiar y podemos seguir haciendo nuestros eventos en cualquier desarrollador dentro del metaverso. Y para poner a rodar este nuevo plató, os traemos, como siempre, las noticias más destacadas en este magazine. Para empezar, vamos a celebrar el nacimiento de Steve Jobs, el fundador de Apple. Luego, en el análisis semanal, hablaremos sobre por qué hay años bisiestos. Entrevistamos a Ángel Anero, director general de Movilidad Sostenible en la Diputación Foral de Vizcaya, donde se acaba de presentar el manifiesto de la movilidad activa, una idea que cada vez atrapa a más ciudades para promover la bicicleta y evitar el uso del coche. Y por último, en el que viene tratamos uno de los fines de semana más importantes de todo el año, el Mobile World Congress de Barcelona y la Feria de Arte Contemporáneo Arco en IFEMA. Y para empezar la semana con energía, nosotros estaremos en EO Madrid el martes. Venga, que vamos con todo. Bueno, hace 68 años nació uno de los grandes genios tecnológicos y con el que se inició en gran parte la revolución digital, Steve Jobs. El de San Francisco cumpliría hoy 68 años. Nacido de una pareja sin recursos, tuvo que ser adoptado por la familia Jobs, donde creció. Desde muy joven se interesó por la incipiente en ese momento computación. Tras coquetear incluso con las drogas y tras pasar por diferentes altibajos emocionales, recaló en Atari, la famosa empresa de videojuegos. Tras esto llegaría el momento de emprender. Junto a Steve Wozniak fundó Apple. Los ordenadores en ese momento no eran tal y como los conocemos hoy en día. Eran costosos y difíciles de manejar. El primer éxito de Steve Jobs fue crear el primer ordenador personal que incorporaba una tarjeta gráfica que hacía más fácil el poder utilizar un PC. Es decir, incorporó el escritorio. Tras el Apple I y el Apple II fue invitado a salir de Apple. En este momento creó Nest Computer y compró una productora que revolucionaría el mundo, Pixar, creadora de películas como Toy Story. Justo en esta etapa apareció también Berners-Lee, el creador de Internet tal y como lo conocemos, la World Wide Web, WWW. Tras un tiempo volvió a Apple y esto significó el momento de mayor crecimiento de la empresa. Bajo su mandato salieron al mercado el iPod, Mac y el producto estrella de Apple, iPhone. Desgraciadamente, una de las mentes más brillantes de la web 3.0 falleció en 2011 a causa de un cáncer, pero es recordado no solo como una de las mentes creativas tops de la historia, sino también en cada diseño, en cada producto de Apple que llega hasta nuestras manos. Ahora, cambiando un poco de tema y metiéndonos de lleno en el análisis semanal, llegamos al final de febrero, el mes más corto del año, y que en ocasiones es bisiesto. Pero vamos a ver, ¿qué significa esto? Bueno, pues como siempre, todo tiene su historia. Para entender los años bisiestos nos tenemos que remontar hasta Roma. Y es que fueron ellos quienes se dieron cuenta de que el calendario no coincidía plenamente con el año solar. Y es que la Tierra no tarda exactamente 365 días en dar una vuelta alrededor del Sol, sino 365 días, 5 horas, 48 minutos y 56 segundos. Entonces, cada 4 años se acumula ese tiempo extra y se suma un día a febrero. Pero la suma de esas 5 horas, 48 minutos y 56 segundos durante 4 años no es exacta. Tendríamos 44 minutos de descompensación. Es por eso que durante el pontificado de Gregorio XIII se decidió que los años múltiplos de 100 no son bisiestos, excepto los divisibles por 400. Ahora bien, si te lo estás preguntando en qué nos afecta todo esto, pues vamos a pensar un poco. Si nos hubiera hecho esta reordenación, tendríamos un desfase temporal que afectaría a las estaciones y que cada vez sería más notable. Por cierto, el 29 de febrero es una fecha muy importante. Te cuento algunos hechos, por ejemplo, ocurridos los 29 de febrero. Por ejemplo, el cumpleaños de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. También es la fecha del fin del conflicto entre Estados Unidos y los talibanes en Afganistán. Y fue un día en el que el Titanic se hundió. Ahora te pregunto yo, ¿qué es un día más o es un día menos? Bueno, pues llegamos a otro momento, ¿no? Y va a ser la primera entrevista en Spatial. Tengo que dar la bienvenida a Ángel Anero, que es el director general de Movilidad Sostenible de la Diputación Foral de Vizcaya, donde el martes se ha presentado el nuevo manifiesto por la movilidad activa, para que nos cuente qué es y que, por cierto, ya se ha presentado en varios lugares más de España. Y hoy le tenemos aquí. Ángel Anero, director general de Movilidad Sostenible en la Diputación Foral de Vizcaya. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿es posible esto de la movilidad sostenible en nuestras ciudades, en España? Pues si ha sido posible en otros lugares del mundo, ¿por qué no por qué no va a ser posible en España, ¿no? De hecho, hay ejemplos
bueno, por ejemplo, en París, en Copenhague, y hay ciudades en España también que han avanzado mucho en este sentido, ¿no? Y por tanto, yo creo que cualquier ciudad española, ya sea fundamentalmente aquellas que son mayores de 50.000 habitantes, tienen la capacidad de elaborar planes de movilidad urbana y llevarlos a la práctica. ¿Mm? Cuando hablamos de movilidad sostenible, para poner un poco las bases a lo que es este tema, ¿a qué nos referimos? Bueno, se trata de que ahora mismo hay un problema de carácter de tipo ecológico, fundamentalmente en el mundo, y eso provoca un problema de sostenibilidad. Entonces, la movilidad sostenible viene a ser utilizar los medios de transporte público para el desplazamiento al trabajo y a los centros de ocio y de estudio, pues en lugar del vehículo privado. Es decir, no podemos, ahora mismo también se da otro problema añadido. Hasta no hace mucho, los pedidos que hacíamos online, eh, o sea, Ujú. cuando nos traían algo a casa, una compra que hacíamos a través del ordenador eran o bien pedidos, bueno, pues de muchos productos o pedidos, pues yo qué sé, una lavadora, una nevera, cosas de ese estilo, ¿no? Hoy en día nos hemos acostumbrado a que nos traigan a casa hasta un bolígrafo, si es necesario, ¿no? Puedes conectarte a Amazon y comprar, o a cualquier otra plataforma, y comprar cosas muy pequeñas y cada día una diferente. Entonces, se están produciendo problemas de congestión de tráfico importantes, bueno, en las ciudades, en lo que se llama el transporte de la última milla. Y eso, en ese sentido, se están trabajando en alternativas y entre esas alternativas, eh, para favorecer, por ejemplo, la última milla, el transporte en la última milla, pues están lo que se conocen como bicicargos, que son el transporte en bicicletas, ¿no? Que parece un poco volver a muchos años atrás, pero a veces eso es el futuro, ¿no? Venimos de la presentación del Manifiesto de la Nueva Movilidad en ciudades pues, realmente importantes, ¿no? Dentro de la geografía española, con una infraestructura bastante estable, muy creada y que supondría un cambio muy grande. Acabáis de presentar este manifiesto en Bilbao, ha sido también hace relativamente poco en Madrid la presentación. ¿Supondría esta nueva movilidad que yo incorporo no solo lo que tú decías del transporte público, sino también, como mencionabas más tarde, todas las sendas ciclables? Y una movilidad más unipersonal, un cambio tan importante en la infraestructura de las ciudades? ¿Lo supondría esto? Pues efectivamente hay que pensar que efectivamente este cambio de paradigma en la movilidad va a afectar al propio diseño de las ciudades. A día de hoy las ciudades están concebidas en un espacio importante para la circulación de los coches Ujú. y en una parte muy poco importante para la movilidad y para el disfrute y el ocio de los ciudadanos. Esto tiene que cambiar. Cuando los organismos, los ayuntamientos y las comunidades bueno, que aprueban planes generales de ordenación urbana, eh, están repensando las ciudades, tienen que necesariamente que pensar en el ciudadano de a pie, en el peatón, que tiene que poder desplazarse a pie o a través del transporte público hacia sus obligaciones laborales o de ocio. Es Es algo. importante, eso es Mm. fundamental eh, que se diseñen las ciudades pensando en los ciudadanos, en los peatones. Y alguien podría decir, pero bueno, es que las ciudades, o sea, no partimos del desierto o sea, las ciudades existen ya.
efectivamente, y tienen una configuración, pero sobre esa configuración actual se pueden tomar medidas de carácter urbanístico que favorezcan esto que estamos diciendo, ¿no? De poner al ciudadano, al peatón, en primera página, ¿no? Sin tener en cuenta también todas las nuevas ciudades que están surgiendo, ¿no? Incluso las periféricas a las principales capitales de provincia que cada vez se expanden, son ciudades nuevas. Y es completamente distinto el ordenamiento que tú puedes hacer en una ciudad completamente o prácticamente desértica. Exacto. Bueno, ahora mismo el urbanismo precisamente lo que ahora está en boga es favorecer la agrupación de personas, es decir, las ciudades con cierta densidad de población Ujú, frente a esta moda que ha existido hasta no hace mucho de estas ciudades extensas en lo geográfico, ¿no? Las ciudades con densidad eh, favorecen, favorecen el propio funcionamiento de la ciudad, puesto que acercan, eh, permiten acercar los servicios a los ciudadanos, permiten que los servicios sean mucho más sostenibles, es decir, el transporte público, todos los servicios que dan los ayuntamientos de limpieza, de recogida de basuras, pero permiten otra eh, potencialidad de desarrollo, que sería la propia comunicación entre los ciudadanos, ¿no? O sea, desde que el hombre es hombre prácticamente, o bueno, no tanto como desde que el hombre es hombre, pero desde que el ser humano adoptó o descubrió la agricultura y empezó eh, a ser sedentario, pues se fue agrupando en sociedades, en municipios, se fueron agrupando para ayudarse. Somos animales sociales, por decirlo de ujú. alguna forma, y tenemos que colaborar. Las zonas, las ciudades en las que se produce esta densificación Ujú. funcionan mejor y son más humanas que estas otras que aparentemente en su día se vendían como una especie de paraíso en el cual pues tenías tu parcelita, tus pocos metros cuadrados, eh, pero que para cualquier cosa, para comprar el pan, para comprar el periódico, pues para acudir, para cualquier servicio, tienes que desplazarte y ese tiempo que se pierde en desplazamiento, aparte de que el tiempo es importante para todas las personas, provoca también dificultades en el propio funcionamiento de las ciudades, ¿no? Parece, y es cierto, ¿no, Ángel? Que hemos vivido dos periodos seguidos muy contrapuestos, de una localización completa, una vida de barrio, ¿no? A una posterior y externalización, y ahora vuelta de nuevo a, parece rehusar, ¿no? Todo lo que es la globalización, todo lo que supone volver de nuevo a la localización, a las ciudades de 15 minutos, a esas ciudades que tú dices de tener conectado todo en una milla. Efectivamente, sí. Y verdaderamente, mira, esto lo decía el presidente de Francia, Macron. Claro, cuando se habla de cambios de paradigma, de movimientos y tal, pues claro, es que de alguna forma la ciudadanía puede decir, ¿no? Oye, de alguna forma nos habéis vendido que el paraíso estaba en tener una casita eh, adosada, con pocos vecinos, que tuviéramos un buen coche, que pudiéramos ir a comprar al centro comercial, que Ujú. pudiéramos hacer unas vacaciones en el otro lado del mundo, que durante todos los meses del año pudiéramos consumir todos los productos pues, agrícolas y tal, independientemente de la temporada, que si fuera un producto de temporada o no. Y ahora, sin embargo, estamos diciendo todo lo contrario, ¿no? Ahora estamos diciendo, oye, no, 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 olvidaros un poco de eso, que lo bueno, eso va a matar el planeta y lo bueno es juntarnos todos en grandes ciudades.
pues no les falta razón a los que opinan eso, pero la verdad es esa, que el tema climático, la crisis de clima, nos está obligando a todos a replantearnos las ideas que teníamos y efectivamente, como decía antes, las ciudades densas son buenas para el propio funcionamiento de la ciudad y para el propio desarrollo humano. Y en ese sentido, pues París, que es una macro ciudad, Ujú. está dando pasos muy importantes en este cambio de paradigma, ¿no? Y, y con la alcaldesa, Ana Hidalgo, tiene un asesor también que es una referencia en todo este mundo de las ciudades de los 15 minutos, que es Carlos Moreno. Y, y bueno, es un laboratorio de pruebas donde se está comprobando que sobre ciudades ya existentes, pues por ejemplo, podría ser de París, que un equiparable a París podría ser Madrid o Barcelona o ciudades, grandes megaurbes. También se pueden adoptar medidas que sin suponer grandes sacrificios en la movilidad de los ciudadanos, repercuten muy positivamente en su calidad de vida, en su calidad de vida individual y la colectiva de toda la ciudad, ¿no? Y sobre todo porque parece también que hay un punto que es importante, que es ese cambio de paradigma que se puede dar desde las instituciones, pero creo que hay uno más importante todavía y más complicado, que es cambiar la mentalidad de los ciudadanos, ¿no? Eso es fundamental. Mira, sobre este tema de la movilidad, a todos nos cuesta cambiar nuestros hábitos, ¿no? Y cuando nos juntamos, pues responsables de movilidad, de diferentes sociedades Ujú, y instituciones, pues todo el mundo está prácticamente de acuerdo en lo fundamental, ¿no? Muchas veces, independientemente de los partidos políticos que gobiernen en cada institución, más o menos todo el mundo está de acuerdo en que tenemos que cambiar la forma de vivir en la ciudad, de desplazarnos en la ciudad, cada uno que viva como quiera, ¿no? Eh, y, pero a la hora de llevarlo a la práctica, medidas que afectan al ciudadano, pues por ejemplo, un alcalde que reurbaniza una calle y en esa reurbanización la peatonaliza ujú, o la semipeatonaliza, eliminando plazas de aparcamiento. ujú, Claro, al final el resultado va a ser muy bonito, va a ser aceras muy anchas o zonas de esparcimiento muy buenas en las cuales las personas, las familias van a poder vivir tranquilamente. Pero ese primer momento, ese primer tirón en el que desaparecen, pues no sé, unas plazas de aparcamiento de una calle, suele provocar con mucha frecuencia un rechazo por parte muchas veces de los comerciantes que piensan en ocasiones que el consumidor, su cliente, pues va en coche hasta la misma puerta de su comercio y cree que va a perder negocio y de muchas personas que están acostumbradas a ir en coche, a desplazarse en coche, a pesar de que muchas veces igual tienen otras formas de desplazarse, ¿no? Es por eso que requiere una labor de concienciación importante por parte, y empezando desde las instituciones más superiores, de alguna forma, en cuanto a ámbito, ¿no? Pues desde el gobierno ujú. de la nación, pasando por las comunidades autónomas, las diputaciones y hasta los ayuntamientos, porque al final el que tiene que llevar a cabo las medidas que más afectan que más directamente afectan al ciudadano es el ayuntamiento. Y claro, si no se ve respaldado por un cambio de opinión, ¿no? Si no permea en las mentes de todos nosotros esta idea,
va a ser muy difícil que un concejal de movilidad o un alcalde pues haga un poco de Don Quijote, bueno, pues, enfrentándose o Sí. bueno, liderando todo esto y no es fácil muchas veces y hemos visto, hay ejemplos eh, pues para enseñar, pues liderar este tipo de cambios, ¿no? Hay ciudades que se Ujú. han, bueno, que han abordado todo esto y dicen, bueno, vamos a poner todo el casco urbano a 30 por hora. Las ciudades a 30, todo lo que es el casco urbano. Claro, gente que está acostumbrada a ir por la ciudad, antes era 50, pero donde ponía 50, pues que podía ir a 60 o a 70, pues iba, ¿no? Si no había un radar que le ponía una multa. De repente le dices a 30, pues el primer momento es de decir, oye, esto ya lo habéis pensado bien. Es de rechazo muchas veces, ¿no? Y en cuanto se empieza a ver la incidencia que tiene esto, pues sobre la propia salud de las personas, que, como decía antes, a veces somos peatones y a veces somos conductores. Ujú. Pero el hecho de que los vehículos vayan más despacio influye en el CO2 que se emite a la atmósfera y por tanto a lo que respiramos, ¿no? Eh, bueno, pues todo esto es importante mentalizarse y es una labor que no es fácil, pero en la que tenemos que colaborar todas las administraciones en cada una en su escala. Porque cuántas veces no habéis escuchado el típico comentario, y me pongo ahora del lado de la opinión mayoritaria de ¿para qué pago impuestos? ¿Por qué las aceras están Ya. así? ¿Por qué el transporte público con todos los impuestos que yo pago no es mejor? ¿Qué, qué sentís cuando os dicen esos tipos de comentarios? O pensáis realmente que tienen razón? ¿O qué tenéis que cambiar en cuanto a eso? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es escuchar a lo que dice la gente, ¿no? Porque la casuística es muy diferente en unas ciudades o en otras. eh, bueno, pues el servicio de transporte es muy diferente. Yo puedo hablar Ujú, de lo que conozco, ¿no? ujú, Y aquí en Vizcaya, por ejemplo, lo que es el área metropolitana de Bilbao, pues tiene unas conexiones muy buenas, ¿no? A través del metro, ujú, a través de Bizkaibus, que es el servicio de autobús metropolitano. Bueno, pues están muy bien conectados. Todo lo que es el núcleo, el entorno a Bilbao, pues que es donde más vizcaínos vivimos, casi las tres cuartas partes de los vizcaínos. Los del entorno rural, pues también tienen su comunicación. En las grandes ciudades, de todas formas, el conductor es fácil que diga, ¿no? Oye, ¿para qué? Si yo pago el impuesto de circulación, joder, tendría que tener un sitio para aparcar el coche. Muchas veces compramos el coche y luego pensamos dónde lo vamos a aparcar, porque existía una tendencia de decir, bueno, ya encontraré aparcamiento, pero claro, es que aparcar en una gran ciudad es no es tan desesperante. fácil. O sea, y que después de tirarte un buen viaje, de venir de trabajar, ponerte a buscar aparcamiento, pues es difícil, ¿no? Pero claro, ya aquello de aparcar delante de la puerta de casa o delante de la puerta del trabajo, eso se ha acabado. Y entonces, pues habrá ocasiones en que los ciudadanos cuando dicen, es que hay que mejorar el transporte público, muchas veces tienen razón. Y lo que tenemos que hacer las instituciones es ver cómo se puede mejorar el transporte público, para Ujú, que, de forma que, en fin, no todo el transporte, pues por ejemplo, no es necesario muchas veces que tengamos incluso una boca de metro justo al lado de casa, pero tiene que haber un sistema que favorezca la intermodalidad, es decir, que podamos ir en autobús o en tranvía hasta un sitio determinado y de ahí pues coger el metro o ir en bicicleta hasta un punto y luego coger otro medio de transporte, ¿no? Esto hay que hacerlo. En algunos sitios el recorrido pues, se ha hecho, se ha avanzado mucho, en otros
pues debido a la magnitud de población que vive en esos entornos, pues es más difícil, pero eso no quiere decir que sea difícil, no quiere decir que no haya que trabajar y que no haya soluciones, porque otros lo están consiguiendo. Mira, en Ámsterdam creo que es, acaban de abrir un aparcamiento seguro de bicicletas Ujú. para 7.000 bicicletas. Es decir, tú llegas a ese aparcamiento que está pues, al lado de una estación de tren y 7.000, o sea, y cuando vuelvas de tu viaje o lo que sea, pues vas a encontrar ahí tu bicicleta. Nosotros aquí en Vizcaya estamos tratando de hacer una red de aparcamientos seguros de bicicletas. Sí. Este año, a final de año, tendremos 7 municipios diferentes. Y para que te hagas una idea de la escala, cada uno de ellos girará entre los 25 o 30 bicicletas. 25 o 30, 7.000 tienen, bueno, pues Para un barrio prácticamente entero. eso es. Entonces, bueno, pero quiero decir que en Ámsterdam no ha sido siempre así. En Ámsterdam también, en algún momento, los coches eran los dueños de las ciudades. Y en Copenhague también los coches eran los reyes de las ciudades. Y en Ujú. Pontevedra, bueno, los coches eran, el coche era el rey de la ciudad. Y hoy en día es una ciudad que referencia, pues en cuanto a movilidad. Y la gente está encantada. Y hubo sus resistencias al inicio, pero hoy en día tanto comerciantes, que decíamos antes, como bueno, pues los ciudadanos, que a veces somos peatones y a veces somos conductores, pues todo el mundo Ujú. está contento, ¿no? Y es que además, Ángel, el mundo está cambiando a ritmos en el transporte que pensamos que no es así porque también está cambiando nuestro estilo de vida. Hay tendencias como puede ser una movilidad activa de ir andando al trabajo, de ir en bicicleta, que se convierte a su vez en una movilidad unipersonal y también una tendencia hacia la movilidad eléctrica porque, pues bien sea porque nos hemos vuelto más sensibles con el medio ambiente, por los beneficios económicos o de otro tipo de ahorro de tiempo, por ejemplo, que nos puede suponer, pero todo en base parece, ¿no?, a que realmente nuestros hábitos y nuestro estilo de vida ha cambiado completamente con hace 20 años. Pues sí, 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 efectivamente. No sé, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Bilbao, pues antes era imposible imaginarte que ver a ciclistas por el centro de Bilbao. Era muy difícil. Hoy, en cambio, bien sea a través del sistema de alquiler de bicicletas que impulsó el Ayuntamiento de Bilbao, o bien sea a través de las bicicletas particulares de las personas, y gracias, entre otras cosas, a la medida de limitar la velocidad por el casco urbano, pues los ciclistas se sienten más seguros. Y hoy es Ujú. relativamente, hoy una persona que va en coche a Bilbao, un conductor, pues va con cuidado porque sabe que se puede encontrar un ciclista, ¿no? Bien, son pasos que vamos dando y que influyen. Los cambios cualitativos pues van cambiando, van provocando también, a medida que cambia la oferta, Ujú. si va encaminada en la buena dirección, la gente lo va asumiendo también, ¿no? Ahora, en Bilbao decía que esto, los principios, los inicios fueron difíciles con la bicicleta pública, pero ahora, en cambio, es una experiencia de éxito. Ahora, en primavera, vamos a poner un sistema de alquiler público de bicicleta eléctrica en todo lo que decíamos antes del Bilbao metropolitano, en las Ujú. márgenes de la ría. Bueno, pues eso, eh, había un problema antes, ¿no? Pues por la propia orografía, claro, a la gente le costaba ir en bicicleta, por ejemplo, a estudiar o a trabajar, pues porque nadie quería llegar sudado al trabajo. Pero ahora con las bicicletas eléctricas, pues bueno, es darte un paseo y vamos, se quita toda la dificultad que podía existir. Efectivamente, están cambiando los hábitos. En mi época, al cumplir 18 años, pues uno de los primeros objetivos que teníamos los jóvenes entonces era sacarnos el carnet de conducir.
y Ujú. comprarnos un coche de segunda mano, de tercera mano o de lo que fuera, ¿no? Hoy en día, pues chavales de 18 o 20 años no está entre sus prioridades sacarse el carnet de conducir. Eso es pues porque tienen otras formas de desplazarse y otra serie de valores diferentes a los nuestros, ¿no? Y eso es un avance para la sociedad. Se ha abierto mucho, se ha abierto tanto el abanico que parece que el compromiso, y estoy seguro de ello, Ángel, no sé si tú también, que tiene que ser de las propias instituciones públicas las que pongan a servicio de los ciudadanos tanta variedad o más, de acuerdo a las necesidades que cada persona tenga o pueda llegar a tener. Y yo creo que las administraciones tienen que jugar un papel muy importante en los temas básicos de la vida de los ciudadanos, ¿no? Es igual que en la sanidad, en la educación, pues también en el transporte. Y sería impensable pensar en un transporte eh, de masas, por decirlo, Ujú. y popular, que llegara a todos los puntos de la geografía, que fuera únicamente privado. Pues porque las empresas privadas trabajan con su propia lógica, ¿no? De generar beneficios para su empresa. Y las administraciones públicas tienen que tener en primer lugar, en un lugar bien visible, el bienestar de la sociedad, del ciudadano. Y en ese caso, y en ese sentido, tienen que buscar formas de desplazarse que sean asequibles a la ciudadanía y bueno, eso tienen que liderar, tenemos que liderarlo desde las administraciones públicas. Otra cosa es que se pueda complementar con el transporte de carácter privado, pues, pero no tanto para el regular, para el transporte regular, sino pues para otro tipo de desplazamientos, ¿no? Pues yo que sé, del transporte escolar u otros muchos, ¿no? Me gusta siempre acabar las entrevistas, no sé si es porque soy de, pues, de mentalidad positiva o algo así. Cuando hablamos con expertos, en este caso, como tú, de esta movilidad sostenible, de esta nueva movilidad, que deis algunos consejos o las claves de lo que viene. En tu caso, creo que es importante, qué claves puedes dar a un ciudadano para que apueste por esta nueva movilidad sostenible y, sin embargo, también que transmitas esos consejos a las nuevas ciudades o cómo desde las ciudades se puede trabajar para lograrlo. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro, como decíamos antes, es que el transporte y la movilidad, tal como la hemos venido concibiendo hasta ahora, no es sostenible. Es decir, si todos nos empeñamos en continuar, en que no haya cambios en la movilidad, pues vamos a tener un problema, porque vamos a tener un problema desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista de sostenibilidad propiamente, porque no va a haber eh, petróleo eh, durante muchos años, ¿eh? Entonces tenemos que buscar energías alternativas y es mejor hacerlo cuando estamos a tiempo que cuando no haya ninguna otra solución. Yo creo que el ciudadano cada día es más receptivo a este tipo de mensajes y nos toca a las administraciones dar respuesta a estas inquietudes de los ciudadanos. Las administraciones muchas veces no nos movemos si el ciudadano pues no, de alguna forma, no tira de nosotros, ¿no? Ujú. Pues porque muchas veces va en la propia condición humana, ¿no? Y pasa a las personas que estamos en las administraciones, nos pasa un poco como a los que están en la empresa privada, por ejemplo, ¿no? Que si hay algo que funciona, ha venido funcionando, no lo voy a tocar demasiado, no vaya a ser que deje de funcionar, ¿no? O que me encuentre alguna resistencia en el camino. Por tanto, yo creo que es muy importante que el ciudadano pida, reclame a la administración, nos reclame a la administración que demos pasos en el sentido de mejorar la movilidad activa. Pues Ángel, yo creo que con
no sé, dos perlas, que no puede ser de otra forma, dos grandes declaraciones, que es que la movilidad, tal y como la conocemos hasta ahora, la hemos conocido, no es sostenible y que el ciudadano además debe reclamar mejoras a las administraciones, nos queda un final espectacular, ¿no? Redondo para apostar por, oye, un mejor planeta, apostar por unas ciudades mucho más accesibles realmente y también por algo que sea más sostenible para el día de mañana. Pues muchas gracias, Daniel. Yo creo que sí, que es algo que tenemos asumido cada vez más personas y ese es el primer paso. Una vez que lo tenemos asumido, bueno, pues ya todo lo demás es trabajar en colaboración. Pues con esta despedida llegamos al momento del que viene, en el que te traigo los estrenos y a los que debes estar muy atentos estos días para que volvamos a vernos, ¿no? Hasta el próximo viernes a las 12, perdón. Bueno, decíamos, primero, el Mobile World Congress llega en una nueva edición a Barcelona. Las fechas son del 27 de febrero al 2 de marzo. Durante casi una semana se presentan en Fira Barcelona las últimas novedades de tecnología y de telefonía en una de las ferias más importantes anuales celebradas en España. Las empresas, decíamos, más importantes del sector acudirán, además de personalidades de todos los ámbitos, a una cita que recupera la total normalidad tras la pandemia. Por otro lado, en Madrid será otra de las ferias más importantes dentro de nuestras fronteras, y es que llega a IFEMA Arco. Hasta el domingo podrás disfrutar de las obras y performances más espectaculares en una edición que también recupera el ritmo previo a la pandemia provocada por el COVID. Las entradas van desde los 20 euros para disfrutar de una nueva exposición que gira esta vez en torno al Mediterráneo en su edición número 42. Y para acabar con este que viene, no nos movemos de Madrid y nos vamos hasta la zona financiera, concretamente a la Tower. Allí estará Agora News este martes desde las 7:30 para una nueva Happy Hour de O Madrid. Como bien sabéis, nos encargamos de traeros los mejores recursos, las mejores imágenes de un evento que cada vez es más multitudinario y en el que se reúnen emprendedores de todos los sectores. Tú también puedes asistir, las entradas las puedes coger de manera gratuita en Eventbrite. Te dejo en la descripción el vídeo resumen de la Happy Hour de enero. Ahora sí, desde este nuevo plató en Spatial, que esperamos que os guste, ya estrenado, solo queda daros las gracias por vernos en un nuevo programa, en un nuevo magazine. También os espero el próximo viernes y no quiero decir mucho más, pero que sepáis que vienen bastantes novedades. Muy buen fin de y ahora toca disfrutar.